La ciudadanía social supone un mínimo de igualdad, supone una orientación hacia la igualdad, sobre todo en igualdad de derechos. Pero los derechos sociales, la igualdad en derechos sociales significa básicamente el distribuir activos, recursos y capacidades en la sociedad de manera tal, ¿no?, que los derechos sociales pueden ser algo, ¿no?, de los cuales todos son efectivamente titulares. Y ahí es donde nos encontramos con el problema de las brechas y de las desigualdades, como el gran aguafiestas de la ciudadanía social en América Latina. Bueno, la voy a pasar porque esto lo voy a ver en los datos, ¿ya? Pero aquí hago una lista de una serie de desigualdades, las brechas productivas que se dan bajo el nombre de heterogeneidad estructural en la CEPAL, las brechas educativas, o sea, en capacidades, las brechas en el mundo laboral, las brechas en el acceso a la protección o seguridad social, las brechas que se dan para ciertos grupos especialmente perjudicados, como por corte étnico, por corte género y por corte generación, y las brechas que se dan por la arquitectura fiscal, es decir, la tremenda incapacidad que tenemos por ahora de que a través de la fiscalidad podamos redistribuir ingresos, podamos redistribuir hacia el conjunto de la sociedad. Este Gini actualizado al 2006, no muy actualizado, pero bueno, ahora, digamos, habría que quitarle un par de puntos al Gini promedio en América Latina, está más cerca del 0,51 que el 0,53, pero básicamente lo que hay abajo, los números de abajo, son el Gini promedio para las distintas regiones, y vemos que América Latina, comparadas con el resto de las regiones, es la que tiene el Gini más alto, es decir, la peor distribución del ingreso, ¿no? Y lo que está en el verde es el país de la región con el Gini más bajo, es decir, con la mejor distribución de ingresos, que en ese momento no estoy seguro si era Venezuela o Uruguay, y el Gini más alto, que puede haber sido en ese momento, no sé si Bolivia, o Colombia, o Guatemala o Brasil, alguno de esos. Esta es una lámina que a la CEPAL le gusta mucho usar, y a mí también, la verdad. Y que la voy a explicar, porque esta es lo que le hemos llamado, lo que una colega uruguaya, Cecilia Rosell, le llamó en la CEPAL una fábrica de desigualdad. Y es buena la palabra fábrica porque alude además al mundo del trabajo y al mundo de la productividad. Y es la idea que la CEPAL lanzó hace como 40 años con Aníbal Pinto y con Raúl Previs a fines de los 60, principios de los 70, y que está totalmente vigente. Que es América Latina es un continente de profunda, le llamaron heterogeneidad estructural. Estructural porque se refiere a la estructura productiva, es decir, aquello que uno podría considerar como nuclear, ¿no?, como algo que está en la médula de la sociedad y de la economía, la estructura productiva. Y una estructura productiva donde la productividad de las personas que están dentro de esa estructura es tremendamente dispar. Y que esa disparidad o brechas en la productividad son una fábrica de desigualdades que se van reproduciendo en la sociedad. En el mundo, en los sueldos y salarios, en el acceso a la seguridad social, en la distribución del poder, en la apropiación de la renta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice este pequeño gráfico? ¿Por qué me parece tan elocuente este pequeño gráfico que está a la izquierda? Porque tenemos primero las tres barras de la derecha. Las primeras tres barras que están a la izquierda, ¿ya? La barra azul oscura, azul clara y amarilla, o más o menos amarilla, ¿qué nos dicen? La barra más alta es el mundo, por decirlo así, de la gran empresa. El mundo de la empresa grande, de distintos sectores, pero básicamente de los que son más productivos, del mundo, digamos, de alta productividad. Y el mundo de alta productividad se lleva más o menos, o genera o se lleva, según como uno lo mire, 2/3 del producto, 66,9. Esto es con datos bastante recientes, ¿ya? Es decir, se lleva 2/3 de la productividad. El mundo intermedio de productividad de la pequeña y mediana empresa se lleva el 22,5 del PIB. O sea, un poquito más de una quinta parte. Y después ese otro mundo de la microempresa, el autoempleo, sobre todo la informalidad, ¿ya? Se lleva el 10% del PIB, que son, por supuesto, los de menor productividad. Pero en términos de el empleo, resulta que los que trabajan en el sector de baja productividad son el 50% de la gente que trabaja. O sea, el 50% del mundo laboral está concentrado en el sector de baja productividad que solo genera o se apropia del 10% del producto.
mientras que solamente el 20% de la población activa está metida dentro del sector de alta productividad, que participa con 2/3 del producto. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre el nivel de productividad y la absorción de empleo, o de mercado laboral, o de población activa. ¿Ya? Es decir, este sería como el gráfico en esta relación inversamente proporcional que ilustra sobre la fábrica de la desigualdad, o una de las fábricas, en fin, ¿no? O sea, cómo en la estructura productiva está anclado, inserto, enquistado, puesto ahí, ¿no es cierto?, dentro del metabolismo, la desigualdad, la brecha. Una brecha que se reproduce como brecha social en la medida que la relación es inversamente proporcional entre la capacidad productiva y la gente o la cantidad de gente que está metida ahí, ¿no? Esa es la idea fuerza que está ahí. A mí me gusta mucho, ¿no? A lo mejor es un poco determinista, ¿no?, en el sentido de pensar de que ahí se juega todo, pero se juega algo muy importante en términos de brecha. Entonces uno dice, bueno, con esta estructura productiva y las desigualdades que genera de manera como de ondas expansivas, ¿cómo es posible promover ciudadanía social? ¿Hasta qué punto entra en contradicción con la ciudadanía social la estructura productiva? O las brechas que se dan en la estructura productiva. ¿Hasta qué punto es necesario, como sostén material de la ciudadanía social, apuntar a políticas de mayor convergencia en niveles de productividad? Es decir, a transformar la estructura productiva para reducir las brechas en ese campo y que eso genere, en vez de un efecto negativo sobre la igualdad de derechos sociales, que genere un efecto positivo, ¿no? Y que el trabajo finalmente se convierta realmente en el pivote de la inclusión social. Ahí hay, ¿no es cierto?, una cosa dura, difícil de digerir, ¿no? Una especie de material viscoso en la sociedad. Después hay un segundo elemento fundamental, y de este se habla mucho más que del anterior. Del anterior habla mucho la CEPAL, pero de este hablan todos, también el PNUD y todos, que tiene que ver con cómo se distribuye el acceso al desarrollo de capacidades. Por supuesto que hoy día la sociedad, la gente desarrolla capacidades de maneras bastante distintas, pero sigue siendo, por supuesto, la educación formal un gran mecanismo, y quizás el mecanismo central, ¿ya?, para el desarrollo de las capacidades. Y sobre todo se piensa siempre en la educación como el lugar desde el cual revertir las asimetrías de origen, revertir las desigualdades que se dan desde los hogares. Es decir, la educación, nosotros queremos imprimirle siempre una vocación igualitaria. La educación como el lugar en el ciclo de vida en el cual es posible revertir la reproducción intergeneracional de las desigualdades, ¿ya? Ahí podemos emparejar la cosa. ¿Por qué? Porque por lo menos en primaria están todos escolarizados, o el 98%. ¿Ya? En secundaria ya depende más del país, pero que a lo que apuntamos precisamente es a eso. Pero cuando vamos a la educación, esto es para América Latina en su conjunto, las diferencias entre países son enormes, pero cuando vamos a la educación, este es el ejercicio cepalino, que manejamos bien los datos por las encuestas de hogares. Con datos del 2008, es decir, no muy lejanos, tenemos lo siguiente. Que si tomamos la población de 20 a 24 años, o sea, un grupo etario en el cual supuestamente la gente ya no está en secundaria, sea porque terminó educación secundaria, sea porque no la terminó, pero ya no está. Pero es una población que estuvo recientemente, es decir, es un dato fresco respecto de lo que está pasando. Entonces agarramos la población de 20 a 24 años, dividimos por quintiles, es decir, por grupos socioeconómicos de ingresos. Hicimos en el quinto quintil, jóvenes de 20 a 24 años que están en el 20% superior en la escala de ingresos. ¿Qué porcentaje concluyó secundaria? Y tenemos ahí que para el caso de las mujeres, el 86%, esto es para toda América Latina, y para el caso de los hombres, 81%. Sí, porque hoy día las mujeres están mejor que los hombres en América Latina en educación. Pero si vamos al primer quintil, ¿no?, al 20% más pobre, esos porcentajes son del 26 y el 23% respectivamente. Es decir, la brecha en conclusión de secundaria por quintil de ingreso es tremenda en América Latina. Y lo que se ve, que podemos ver después, por retornos a la educación en los mercados laborales, es decir, en las trayectorias laborales a lo largo de la vida, terminar secundaria parece ser hoy un umbral cuasi indispensable
para poder tener luego una trayectoria laboral que permita salir de la pobreza, tener una cierta movilidad ocupacional, una cierta movilidad socioocupacional. Y por lo tanto, si ese es el pasaporte, tenemos que en el 20% más pobre, solo 1 de cada 4 le dan ese pasaporte. Es decir, no está la educación en este momento cumpliendo ese rol de revertir la brecha o las desigualdades de origen a través del desarrollo de capacidades en el sistema educacional. Lo cual es todo un problema, ¿no? Ni hablar en educación terciaria. Lo que tenemos en educación terciaria por quintil, esto es gente un poco más grande, de 25 a 29, la corrimos un poco, que haya concluido al menos 5 años de educación superior o postsecundaria. ¿Ya? Y lo que tenemos para el 2008 es que en el quintil 5, más o menos el 30% de las mujeres y el 24% de los hombres, pero en el quintil 1, más o menos el 1% de las mujeres y el 0,7% de los hombres concluyen 5 años de educación superior. Gente que hoy día tiene entre 25 y 29 años. Esto está cambiando rápido, pero igual. Está cambiando rápido, pero la brecha es... Aquí la relación no es de 1 a 4, la relación es de 1 a 30, o sea, bestial. O sea, ni hablar. Y cuando entran al mercado laboral, esto es más bien, estas son las tasas de retorno. Es, por supuesto, adecuado al costo de vida de cada país, pero es un ejercicio con dólares del 2000, ¿no? Adecuado al costo de vida de cada país, cuánto en promedio recibe jóvenes y no jóvenes, jóvenes y mayores, y después la línea roja es el promedio de toda la población activa, cuánto reciben según el nivel de educación que hayan completado. Y ustedes ven que la curva de ingresos se empieza a elevar de manera importante recién desde secundaria completa en adelante. ¿Ya? Ahí empieza a subir realmente el retorno. Es decir, los ingresos por educación percibida, los ingresos laborales por educación percibida. Es decir, se cierra este círculo de desigualdad a lo largo del ciclo de vida, donde el broche de oro es este. Es el acceso a la seguridad social, es decir, cómo nos va a ir de viejos. Además. ¿Ya? Donde, por supuesto, los urbanos formales son los que tienen la cobertura de seguridad social más alta versus los urbanos informales que la tienen muy baja, o al lado el quintil 5 versus el quintil 1. Los demás ya están malos los datos, no los miren, los verdes están equivocados, los de acá están bien. ¿Ya? Pero esto nos dice todo el ciclo de vida, ¿no? Educación, trabajo, seguridad social. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿y la ciudadanía social dónde está? ¿No? Con estos datos, ¿dónde está? Si vamos mal en el sistema productivo, vamos mal en el desarrollo de capacidades, vamos mal en la segmentación laboral y vamos mal en la cobertura de protección social, por lo menos de la protección social contributiva, después ya la solidaria es otra cosa, ¿no? Si vamos ya al elemento que tocábamos antes, que es cuando introducimos la diferencia, la identidad, aquí está el tema de los pueblos indígenas y de los grupos afrodescendientes, y lo que se refiere a este gráfico es, en distintos países, con población, o sea, con datos no tan actualizados, pero no tan viejos, ¿cuántas veces más hay, o sea, la incidencia de la extrema pobreza dentro del total de la población indígena o afro? ¿Eh? La incidencia de la extrema pobreza. Y lo que tenemos, por ejemplo, en Panamá, es que en la población indígena la incidencia de la pobreza, de la extrema pobreza, es 5 veces más que la incidencia de la extrema pobreza en la población no indígena. Eso es lo que nos dice el gráfico. ¿No? Es decir, obviamente hay un castigo a la ciudadanía social, entendida como acceso al bienestar, en los pueblos indígenas, si tienen una extrema pobreza 5 veces más intensa que el resto de la población. O 5 veces con mayor incidencia. Y ahí están los promedios para América Latina. Ahí hay otro elemento muy fuerte, ¿no? Y esto, bueno, no voy a entrar mucho, pero aquí esto muestra hasta qué punto la incidencia de pobreza en niños y en mujeres ya es más que en el resto de la población, pero esto es para graficar sobre grupos especiales, pero no vamos a entrar ahí. Y este es el último elemento de las brechas, y el elemento quizás clave también, o sea, yo diría que convergencia productiva por un lado y fiscalidad por el otro son los dos grandes elementos, porque desde la fiscalidad es donde se puede hacer política social, es decir, política educativa, política de protección social, etc. Y lo que muestra este gráfico es lo siguiente, si uno toma el Gini, es decir, la distribución del ingreso, que es de 1 a 100 o de 0 a 1, en fin, pongámoslo de 1 a 100. ¿Ya? Y después toma
los impuestos y gastos públicos. Y dice, bueno, antes de cobrar impuestos y que eso se traduzca además en gastos sociales, antes, ¿cuál es el Gini? ¿Y cuánto me mejora el Gini? Es decir, ¿cuántos puntos baja el Gini una vez que ya he aplicado impuestos y transferencias, o impuestos y políticas sociales y gasto público? ¿Ya? ¿Qué diferencia me hace la fiscalidad? Y vemos los países de América Latina que hace una diferencia chiquita, ¿no? El Gini baja 2 puntos en Argentina, 3 puntos en Brasil, 4 en Chile, un poco más en Colombia, en fin. Promedio para esos países en América Latina, 3,8 puntos. Es decir, baja un poco el Gini, gracias. Pero ¿cuánto baja en los países europeos? 30 y tanto, 40 y tanto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, y ahí sí hay un tema de margen de acción. Por supuesto que esto está muy sujeto a la pugna política, a las correlaciones de poder de los grupos, por supuesto a la gente no le gusta que le suban los impuestos, en fin, y se producen crisis de gobernabilidad por eso, y todo. Pero, ¿cómo voy de hora? ¿Llevo como 1 hora ya? Sí, ya. Entonces voy a dejar la otra mitad para que la vean ustedes. Y con lo que voy a terminar es con este desafío. Es decir, otra forma de mirarlo, que es la última lámina. Ah, no, esta era la última, sí. Otra forma de mirarlo es cuando uno tenemos un mapa lleno de puntitos en la CEPAL, en que uno dice cuál es el Gini y cuál es la carga tributaria. Y obviamente hay una correlación muy fuerte entre mayor, pero no lineal, porque Brasil tiene alta carga tributaria, pero tiene una estructura tributaria y hay una forma de redistribuirla que no cambia mucho, ¿no? Brasil tiene 36, 37% de carga tributaria sobre el PIB, que ya es el nivel de un país normal de la OCDE. Y la Argentina ya ha subido bastante, la verdad, en 1 década o en 2 décadas. Pero estamos muy lejos de tener una fiscalidad que permita recaudar de manera tal que ya en la recaudación tenga un efecto redistributivo importante y además recaudar de manera tal y usar esa recaudación adicional de manera tal que la política social tenga un efecto redistributivo importante. Redistributivo importante significa, 1, por ejemplo, que la inversión en educación realmente, en la educación pública, pueda nivelar un poco el campo de juego. 2, que la inversión, aunque se dice que no es inversión, es casi contradictorio lo que voy a decir, la inversión en asistencia social, o la inversión en transferencias, sea una inversión en transferencias que realmente apunte hacia un universalismo básico en términos de ingresos familiares, ¿ya? Que haya algo así como un ingreso ciudadano, como se aboga mucho. En fin, que se equilibre mucho más la protección social entre el componente contributivo con el componente solidario, no contributivo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Y el gran signo de pregunta, porque ese sí que es un lío muy grande y muy de largo plazo, es la convergencia productiva. Es decir, para que el mundo del trabajo sea un mundo de inclusión social, no solo basta una institucionalidad laboral que abogue por los derechos de los trabajadores, que por supuesto es importantísimo, sino también la contraparte en el sistema productivo que permita ir hacia mayor convergencia en los niveles de productividad. Lo que significa que hay que invertir mucho, por ejemplo, en pymes, en políticas de pequeña y mediana empresa que generan mucho empleo, en formalizar a los informalizados, en limitar la apropiación de la renta en sectores que hoy día tienen una tremenda apropiación y concentración de renta, por ejemplo los sectores mineros o los sectores financieros, por razones que todos conocemos. Bueno, eso es como parte de los desafíos. Ustedes han podido comprobar que efectivamente yo soy en parte, entre comillas, filósofo crítico y en parte funcionario de la CEPAL. Empecé con una camiseta, terminé con otra camiseta. Si hubiera seguido, esa segunda camiseta se habría visto todavía mucho más, ¿no? Voy a dejar en todo caso el PowerPoint, que es bastante autoexplicativo, para que puedan ver cómo termina esta novela. Y muchas gracias por la paciencia y por la atención. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Martín, que la exposición fue, creo que excelente, clarísima, y coloca un montón de temas sobre el escenario para profundizar el debate, que de algún modo ustedes ya empezaron a recorrer en las distintas asignaturas
y que a lo largo de los 3 días del seminario vamos a ir complementando tanto con la intervención de Andrea Vigorito como del profesor Flavio Comín, que casualmente van a profundizar sobre muchos de estos temas que Martín hoy está colocando. Creo que vamos a abrir el espacio de preguntas y perfectamente este adjetivo sustantivo claroscuro está muy bien reflejado en los datos y en la presentación, las incógnitas, los interrogantes que sobre los cambios globales estamos viviendo en el presente y que se proyectan hacia un futuro a construir y que depende mucho de la política en su sentido y en su acepción más amplia, teniendo claro que hay estructuras muy fuertes, muy poderosas, tan fuertes y poderosas como Martín recuerda en la historia de la misma CEPAL, en donde esta heterogeneidad estructural ya estaba perfectamente descrita hace varias décadas y no solamente quizás persista, sino que en algunos casos se ha profundizado producto del mismo proceso de concentración y centralización de capital y de globalización de capital que estamos viviendo a nivel global. Entonces abrimos el espacio de preguntas, yo les pediría que levantemos la mano, vamos a ir tomando las preguntas y lo va administrando Martín. ¿Ok? Nosotros la estamos planteando todo el tiempo ahora. Es decir, una de las cosas que queremos medir y que no está medido y es muy difícil medirla, no es la distribución del ingreso a lo ancho, digamos, del decil 9 al decil 1, sino que en el percentil 1 allá arriba, cuánto concentraron y cuánto están concentrando. Porque nuestra idea, pero que tenemos que buscar datos para eso, y es muy difícil hacerlo a través de las estadísticas de los impuestos, precisamente por los segundos o terceros que se planteaba, es sobre todo con el boom de los commodities, ¿no? Y lo que eso produce, que produce, digamos, ciertos nichos de muy alta productividad y rentabilidad, poco empleo y pocas sinergias al conjunto de la sociedad además. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahí, ¿no? En Chile se están tratando de hacer estudios de concentración de la riqueza del 1% más rico, ¿no? Y cómo ha aumentado sus ingresos de manera absoluta y que parece que en 15 años es brutal, ¿ya? Y es cierto que lo más probable, digamos, que el mejoramiento del Gini tenga mucho más que ver con una convergencia un poco mayor entre los otros 9 deciles. A pesar de que hay ejercicios que muestran, por ejemplo, que en términos relativos a sí mismos, a lo que eran y lo que son, ha mejorado en términos relativos, pero en términos absolutos es otra cosa. Ha mejorado, por ejemplo, en muchos países en los últimos 10 años la participación de los deciles 1 al 5, ¿ya? Que el del decil 10. Pero habría que ver cuando ya no se ve como, o sea, cuando se ve dentro del decil 10, se hace un Gini intradecil. Habría que ver qué pasa, ¿ya? Ese es como un elemento fundamental, pero que no está hecho. Lo otro respecto de cómo los distintos grupos socioeconómicos financian la fiscalidad, es decir, cómo se distribuye esa carga tributaria que si bien aumenta en términos agregados, ya la carga tributaria como porcentaje del PIB. Bueno, sabemos uno de los elementos más complicados. América Latina no tiene la carga tributaria más baja en promedio comparado con otras regiones del mundo, pero sí tiene la carga tributaria donde el porcentaje de impuestos indirectos es el más alto en relación a los impuestos directos y en relación al régimen contributivo o a la seguridad social cuando se computa dentro de. ¿Qué significa eso? Los impuestos indirectos son regresivos. Son regresivos porque una persona pobre paga de impuestos lo mismo por un kilo de pan que una persona rica. Pero lo que paga de impuestos por un kilo de pan es un porcentaje mucho mayor de sus ingresos mensuales que de la persona rica. O sea que en términos relativos es regresivo. Y los impuestos indirectos, o sea, el impuesto al valor agregado, sigue siendo el grueso.
los impuestos a las utilidades de las grandes empresas son relativamente bajos y los impuestos a la renta personal son bajos y poco distributivos también. No tienen esa estructura tan piramidal que tienen en otros países. Luego está el problema, el otro problema es el régimen de exenciones, ¿ya? Es decir, el régimen de exenciones fiscales o de exenciones tributarias refleja en gran medida la historia de las prebendas en relaciones de poder, ¿no? Porque es acumulativo a lo largo del tiempo. Y uno de los grandes problemas son las exenciones y el otro gran problema, por supuesto, es la evasión, ¿no? Que tiene que ver con los paraísos fiscales. Entonces, cuando se habla de un pacto fiscal y una reforma fiscal en América Latina hoy día, de lo que se tiene que hablar no es solamente del aumento de los impuestos, sino de la muy fuerte revisión y reducción de exenciones y de la fiscalización sin duda, ¿ya? Y todo esto hace, por supuesto, que gran parte, y es un tema político complicado, que una parte importante de los impuestos los pague la clase media o la clase media alta en circunstancias en que el gasto social o el discurso sobre el gasto social es que tiene que ir a los sectores bajos o tiene que ir más hacia los sectores bajos. Es decir, la clase media alta, la clase media alta está aspirando mucho más a la educación privada que a la educación pública, ¿no? O por el deterioro de la educación pública, por lo que sea, o por una vocación de distinción, entonces siente que está pagando impuestos de los cuales no se beneficia, ¿no? O va a la salud privada y no a la salud pública, o no es beneficiario de la asistencia social, lo que sea. Entonces ahí hay un problema porque sin duda el aumento de la carga tributaria o los consensos sociales que se requieren, los pactos sociales que se requieren para hacer pactos fiscales, tienen que generar en la gente la sensación de que se benefician ellos mismos de lo que están aportando. Es decir, un sueco va a pagar su 50, 60, 70% de impuestos sobre la renta personal, convencido de que al día siguiente, si tiene un accidente, va a ir al hospital, ¿no es cierto?, público, y a su hijo lo va a mandar al colegio de la esquina, y cuando viejo no va a tener problemas, y que una sociedad así, además, una sociedad donde la gente no se agrede, y que por lo tanto se beneficia, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esa correlación en América Latina? No es tan fácil en circunstancias en que la clase media se ve como ajena a la política social en gran medida, ¿no? o a la política pública. Es decir, la clase media alta, clase media alta está aspirando mucho más a la educación privada que a la educación pública, ¿no? O por el deterioro de la educación pública, por lo que sea, o por una vocación de distinción, entonces siente que está pagando impuestos de los cuales no se beneficia, ¿no? O va a la salud privada y no a la salud pública, o no es beneficiario de la asistencia social, lo que sea. Entonces, ahí hay un problema porque sin duda el aumento de la carga tributaria o los consensos sociales que se requieren, los pactos sociales que se requieren para hacer pactos fiscales, tienen que generar en la gente la sensación de que se benefician ellos mismos de lo que están aportando. Es decir, un sueco va a pagar su 50, 60, 70% de impuestos sobre la renta personal, convencido de que al día siguiente, si tiene un accidente, va a ir al hospital, ¿no es cierto?, público, y a su hijo lo va a mandar al colegio de la esquina, y cuando viejo no va a tener problemas, y que una sociedad así, además, una sociedad donde la gente no se agrede, y que por lo tanto se beneficia, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esa correlación en América Latina? No es tan fácil en circunstancias en que la clase media se ve como ajena a la política social en gran medida, ¿no? o a la política pública. Bueno, eso contesta un poco también la segunda pregunta. La tercera, sobre la relación inversamente proporcional entre nivel de productividad de la empresa y generación de empleo, hicimos una comparación con dos países. Con Portugal, en su momento, lo primero lo hicimos con Portugal. ¿Por qué lo hicimos con Portugal? Porque dentro de los países de la OCDE, Portugal es como puerta de entrada al desarrollo por ingreso per cápita, no sé, 22, 23 mil dólares per cápita. No está tan lejos, digamos, ¿no? Sobre todo de países como Chile, Argentina, Uruguay. Y entonces era lo que más podíamos acercarnos y no medirnos con Estados Unidos. Y lo que vimos en Portugal, no me acuerdo los datos, lástima que no los traje porque era muy lindo mostrar los dos gráficos, eso sí es muy lindo, es que sí hay una diferencia. Pero la diferencia fundamental se da en el tremendo colchón del sector intermedio, que es un sector cuyo nivel de productividad es mucho menos contrastante con el alto, ¿ya? Es decir, agarra una tajada mucho más grande del PIB, y genera mucho más empleo como proporción, ¿ya?
Entonces, el sector colchón era un sector que estaba mucho más ampliado, tanto en generación de empleo como en nivel de productividad relativa. Y en Corea pasaba lo mismo. Cambiamos Portugal después de la crisis de Portugal, porque a la gente en la CEPAL le da la sensación de que a lo mejor estaba muy distorsionado en ese momento y se pasó a Corea. Pero en Corea pasa exactamente lo mismo. Es decir, que sí hay en América Latina una asimetría, que si bien esa asimetría puede darse en otras partes también, en países un poco más desarrollados no es tan fuerte. Y en cuanto a la dimensión cultural, no sé si entendí muy bien la pregunta, ¿ya? Esta idea de la ciudadanización, es decir, ¿cómo avanzar en esos niveles? Yo diría, ¿cómo se avanza en esos niveles? Se avanza en varios frentes. En un frente claro donde se avanza es en la legislación. Es decir, cómo demandas, y demandas de identidad, de diferencia, demandas culturales también, van plasmando en la legislación. La legislación que puede significar desde mecanismos de acción afirmativa, que puede significar cupos en el Parlamento para grupos, ¿ya? O en las universidades. También se avanza en mayor publicitación de las brechas, mayor como visibilización de la desigualdad y la injusticia, ¿no? Un sistema comunicacional mucho más como al día en términos de denuncia y fiscalización, ¿no? Falta mucho para eso, pero yo creo que se avanza en muchos países. Una institucionalidad ad hoc, en el sentido de que se van generando instituciones y se les va dando crecientemente protagonismo y poder, instituciones que responden a intereses de grupos que han sido tradicionalmente invisibilizados, ¿no es cierto? La Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la Infancia, de pueblos indígenas, y cómo van ocupando un lugar dentro del aparato de Estado y dentro del aparato político. Esas son las formas en que se avanzan hasta ahora, ¿no? Los avances son siempre avances y retrocesos, son siempre perfectibles, ¿no es cierto? De repente uno se encuentra con un problema de corrupción o algo de incumplimiento. Por supuesto que no basta con que el país suscriba una convención internacional que prescribe, digamos, ciertos derechos para cierta gente, para ciertos grupos, sino que se trata de transformar eso en ley y que el sistema de justicia además lo aplique con efectividad. Entonces todo eso es proceso, ¿no? Y es perfeccionamiento de la dimensión procesal de la democracia. Respecto a la pregunta de cómo invertir para promover la equidad en educación, quien tenga la respuesta a esa pregunta, por favor que la patente cuanto antes. Hay muchos estudios, digamos, de qué funciona, qué no funciona, cómo la inversión es más pro equidad, en qué, y hay modas, ¿ya? O sea, no hay respuestas universales. Hay algunas cosas en las cuales hay bastante consenso. Una cosa en la cual ahora, por ejemplo, hay mucho consenso, es que la educación preescolar es clave. Es decir, sí, todos tienen educación preescolar, primero de 4 a 5 años y después se baja, digamos, de 2 a 3 si se puede, o a 3 si se puede. Que eso empareja mucho porque el estímulo temprano es fundamental, porque apresta a tener rendimientos un poco más parejos al comienzo de la primaria y por lo tanto la gente, eso genera como un círculo virtuoso de ahí hacia adelante, porque tiene resultados positivos a lo largo de toda la trayectoria primaria y secundaria. En fin, entonces, eso una que está muy en la onda, que es apostar fuerte por universalizar la educación preescolar, porque si no, de partida la cosa se hace muy dispareja. La segunda cosa en la cual se ha enfatizado bastante es, pero sobre eso hay mucha polémica, yo no me voy a pronunciar aquí, digamos, a favor o en contra, es medidas más orientadas a las familias para prevenir o evitar la deserción escolar en los años donde más deserción hay, que es a lo largo de la educación secundaria, ¿ya? ¿Cuál es la principal medida que está de moda? Las transferencias condicionadas, ¿no? O sea, transferencias discondicionadas a la permanencia de los chicos, de los jóvenes en la escuela. Ahora, sobre todo, que las transferencias se han ido expandiendo hacia jóvenes, es decir, hacia quienes están en edad escolar de secundaria. Eso está bien, es indirecto, es una especie de señal de mercado, un instrumento de mercado, digamos, una transferencia de dinero, pero si funciona, bueno,
Mejor, además de paso, la familia tiene algunos recursos adicionales que son familias de extrema pobreza. La razón por la que se hace para cubrir los costos de oportunidad que tiene el hecho de que el chico esté en el colegio en lugar de estar trabajando y aportando un ingreso que siempre va a ser muy chico, además del ingreso, a la familia. Ese es como un segundo elemento. Un tercer elemento que está bastante hoy en boga es que se puede hacer mucho por emparejar el campo de juego a través de programas de conectividad para los alumnos en las escuelas que no tienen conectividad en los hogares, pero conectividad no solo el mero acceso a Internet, sino acompañado, por supuesto, de un uso pedagógico, un uso consentido al Internet, porque es una poderosa puerta de entrada a la información y al conocimiento, porque si se hace con economías de escala, son costos que en algunos países son manejables, caso de Uruguay con el Plan Ceibal, porque evita la brecha digital o reduce la brecha digital, y porque a través de los nuevos instrumentos, por supuesto después viene todo el tema de entrenar a los profesores, que no es tan barato, ¿ya? Ni tan fácil, hay un acceso mucho más difundido a las formas nuevas, actuales y cada vez más fuertes de aprender, de conocer y de usar información. Entonces, ahí hay un 1, 2, 3, pero hay mucho más. Después están todos los programas que son de focalización, es decir, presupuesto especial para un determinado número de escuelas con peores rendimientos en el país. En Chile se hizo primero con 900 escuelas, con 1200 escuelas, pero el gran problema ahí es que si uno instala un programa y destina recursos durante 5 años, deja de destinarlos y lo más probable es que vuelva de a poco a su posición original, ¿ya? La otra es asignación especial de recursos para aumentar salarios de docentes que van a las áreas más vulnerables, más problemáticas y de peores rendimientos. O sea, hay un menú grande, ¿no es cierto?, que se puede ir desmenuzando, no hay una solución única y hay que ir viendo caso a caso. Por eso digo que no hay una respuesta muy clara. Después, ¿cuánto incide la corrupción en esta poca incidencia de la carga tributaria o de los impuestos en la reducción del Gini? ¿Cuánto se licúa por corrupción? Aquí la corrupción es de entrada y de salida, es decir, la corrupción está por un lado en la evasión, ¿no? Que es una forma de corrupción, y la corrupción estaría del otro lado por el mal gasto, que no llega a los destinatarios porque alguien se mete la plata en el bolsillo, en la parte de recaudación y en la parte de gasto. Yo no sé cuánto incide la corrupción. Yo creo que hay países con una historia de corrupción muy alta donde ha incidido significativamente. O sea, la corrupción moralmente es siempre mala, por supuesto, éticamente es siempre mala, no cabe la menor duda. Pero hay una diferencia en términos del impacto de la corrupción en cuanto a la capacidad redistributiva de impuestos y gastos, si la corrupción es marginal o es gruesa, ¿no? O sea, no sé, hay países, por ejemplo, puedo pensar en el caso de Chile, que hay casos de corrupción que salen cada tanto, pero uno diría la corrupción es comparativamente muy baja y por lo tanto no creo que incida de manera significativa en cómo se comportan los impuestos con el Gini. Pero no sé qué pasa en países, por ejemplo, qué pasó, pienso en lo que fue Venezuela entre el 70 y el 2000, no sé si después sigue igual, pero donde la corrupción era muy alta, ¿ya? O países fuera de América Latina, como países africanos. En África obviamente sí. Hay países africanos donde la captura, la apropiación de recursos por parte de una clase gobernante que es clase empresarial, que es todo a la vez, ¿no? En países no democráticos puede ser brutal. En cuanto a la pregunta que nosotros siempre nos hacemos, que no solo rige para el caso colombiano, sobre la devaluación educativa a medida que todos tienen más educación. Le llamamos devaluación educativa, le hemos puesto un nombre y todo. Y es que si en promedio la población tiene más años de escolaridad, el retorno a cada año de escolaridad adicional en el mercado laboral va decreciendo por un problema de oferta y demanda. O sea, es casi mecánico. En parte es cierto, es un poco el problema de la carrera entre Aquiles y la tortuga, que Aquiles puede ir rápido, pero siempre nunca la termina de alcanzar. Pero, si bien eso es cierto, y en países industrializados tenemos desempleo de profesionales, en fin, y todo eso, si bien es cierto, sin embargo es cierto solo en términos relativos. Es decir, que podemos seguir siempre a un ritmo de expansión de años de escolaridad que sea más fuerte que el ritmo de devaluación de esos años en el mercado laboral. Por lo menos por un tiempo largo, todavía se puede, ¿ya?
según las estimaciones y las proyecciones que por lo menos en CEPAL se hacen. Pero sí, es un problema de la devaluación educativa, sin duda. Y es un problema que más adelante va a ir pesando cada vez más, pero hay margen. Si no hubiera margen, uno diría, bueno, entonces mejor dejemos las cosas como están, incluso. En cuanto al tema, este sí que es complicado. El tema que se planteaba respecto de México. México no solo tiene un problema de exenciones, tiene una carga tributaria absurdamente baja. O sea, México es uno de los países con PIB más alto de América Latina. Se supone que hay una cierta relación entre mayor PIB y mayor carga tributaria. Y sin embargo tiene una carga tributaria, no sé, del 12%, del 13%. Ha subido un poquito últimamente, pero muy poco. O sea, sigue siendo muy bajo comparativamente, comparado con Chile, que ya es bajo y tiene un 18%, ¿no es cierto? Pero Argentina y Uruguay andan ya más cerca de 24, 25, 26. Entonces ya es muy baja. Pero lo que sí es muy cierto, ¿cuál es este problema de la distribución del poder, ¿ya? Y las reformas tributarias? O sea, ¿qué viene primero? Y nosotros siempre hemos dicho que aquí esto es una relación dialéctica, ¿ya? O sea, no es como que primero hay que cambiar radicalmente las relaciones de poder y una vez que se cambian todas las relaciones de poder, entonces ya estamos en condiciones de hacer una reforma tributaria. Sino que hay que ir avanzando en pequeñas reformas tributarias que sensibilicen a la gente y que van abriendo pugnas redistributivas o distributivas, ¿ya? O sea, van instalando un poco más en el imaginario el tema de la importancia de una reforma fiscal, ¿ya? Y paralelamente, por supuesto, tienen que cambiar las relaciones de poder. Pero en México, si uno va, por ejemplo, nosotros en CEPAL decidimos meternos en la economía política de las reformas. Es decir, las reformas afectan intereses, hay conflictos y hay relaciones de poder ahí, que operan como trabas. Entonces tratamos de hacer toda la genealogía que terminó finalmente en lo que es hoy día la Ley de Desarrollo Social en México, ¿ya? Y el paso, sobre todo, cómo se va instalando primero el programa Progresa, cómo después pasa el programa Oportunidades y cómo después va avanzando hacia una ley de desarrollo social, con un presupuesto amarrado, fuerte, fijo, blindado, ¿no es cierto?, donde están los partidos políticos metidos, discutiendo, donde se pasa, digamos, de mucho del cacicazgo local a la cosa más federal, y creo que es muy importante tener como cada vez más conocimiento de la cocina en términos de economía política, de cómo, ¿no es cierto?, el sistema político y los actores sociales van pudiendo erosionar poderes tan consolidados, ¿no? O capturas tan fuertes del Estado por parte de grupos empresariales o grupos corporativos. Es decir, no es como una especie como de condena inamovible, sino que pasan cosas, ¿ya? Lo mismo que la reforma del sistema previsional en Chile, o como fue en Uruguay la ley de asignaciones familiares. Es decir, hay economía política en movimiento, no estática, ¿ya? No la que uno quisiera tampoco, pero se empuja. Respecto a la pregunta sobre qué educación estamos hablando, que hace referencia no más bien hace referencia a un tipo de educación que a la gente le haga sentido según el contexto en que vive. No solo en el sentido que le haga sentido en términos de sus prácticas culturales, sino de sus posibilidades de desarrollo desde el contexto en que están. Yo creo de que va a entrar... Hubo un problema, me parece, con el debate de las reformas educacionales en América Latina, sobre todo en los 90 y en la primera década de los 2000. Y que era una cierta anteojera, no sé si necesario o no, en que la calidad de la educación tenía que ver con desarrollar las competencias necesarias para el siglo XXI, ¿no? Entonces, muy como en una lógica de un conocimiento competitivo para lograr altos niveles de productividad en un país que requiere además una economía muy dinámica e inserta en el mundo, y muy regido por la idea de capital humano, formación de capital humano para eso, ¿ya? Entonces, a la educación le llegó mucho esta exigencia que en gran medida puso una sombra o dejó al margen algo que sí se había posicionado antes, sobre todo desde Paulo Freire, ¿no es cierto?, y toda esa ideología de la educación popular, se había posicionado, no hegemónicamente, pero sí dentro y se había instalado, sobre educación desde los contextos, ¿ya? Educación que haga sentido desde los contextos. Y yo creo que sí va a haber un poco de reflujo. Es decir, hoy día hay una discusión un poquito más amplia ahora de educación. Se va a demorar, me parece, ¿ya?
pero creo que sí va a volver a la agenda pública cada vez más la pregunta por, bueno, porque también ahí hay un problema que produjo otro retardo, que es el siguiente, que es la educación según grupos diferenciados. La educación, porque el tema de la educación según grupos diferenciados después tuvo una crítica muy fuerte, porque se decía, bueno, se confina a la gente a una educación que solo le permita reproducir la condición en que está, ¿no? Es decir, que no les da la libertad de transitar hacia otros mundos, que también es un problema, ¿ya? Es decir, la educación, por ejemplo, multicultural, o la educación bilingüe multicultural, se tiene que hacer de manera tal que una persona que tiene, por ejemplo, el español como segundo idioma, porque tiene otro idioma como primer idioma, un idioma de su pueblo indígena, no puede ser una educación que no le amplíe las posibilidades de elección, porque la educación, esa es la vocación de la educación, ¿no es cierto? Ampliar posibilidades de elección, que es como además es el alma del desarrollo humano, además. Entonces, el juego, el equilibrio ahí tampoco es tan fácil, hay que encontrárselo. Después, los lineamientos de la CEPAL con escenarios de alta incertidumbre. Sí, eso a nosotros nos complica muchísimo. Nos complica muchísimo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a decir, bueno, hay incertidumbre, pero veamos los escenarios de largo plazo, tratemos de proyectar más allá de las curvas, ¿ya? Y el principal documento de la CEPAL, que un poco denso y difícil, que se publicó el año pasado, de cambio estructural con igualdad o algo así, lo plantea. Es decir, bueno, planteémonos 2040. ¿Ya? Y entonces, claro, y se plantea 2040 y dice, bueno, hay ciertas políticas en la macro, y ciertas políticas fiscales que permiten, digamos, aprovechar los buenos momentos, disminuir el impacto de los malos momentos en una línea más bien de transformación productiva, de cambio estructural para mayor convergencia en los niveles de productividad, que es lo que yo planteaba antes. Pero resulta que todo el discurso más como exitista hoy día no pasa por ahí, pasa por el boom de los commodities. O sea, hay materias primas que hacen que hoy día países tengan, ¿no es cierto?, muchos recursos, como es el caso del cobre en Chile, o de la soja, o del petróleo, del gas y de otros, que van contra el sentido común que la CEPAL quiere colocar del desarrollo productivo, de las políticas industriales fuertes. ¿Ya? No industriales a la antigua, sino nuevas, pero políticas industriales fuertes. Entonces, más bien yo diría lo contrario. Yo diría que lo que está haciendo la CEPAL, o está tratando de hacer la CEPAL, es generar lineamientos donde la incertidumbre de corto plazo oculta lo que realmente permite como sostenibilidad en largo plazo. Y jugársela por la sostenibilidad en largo plazo, que vaya más allá de estos ruidos de corto plazo. ¿Ya? En el ámbito productivo y en el ámbito de la sostenibilidad ambiental también. ¿Ya? Y en el ámbito de la igualdad. Son como yo diría 3 grandes pilares. Que no son muy populares, porque claro, un país que se está desarrollando y que está creciendo y que está, qué sé yo, haciendo política también industrial, si se tiene que preguntar por la sustentabilidad ambiental, hay un tema, ¿no? O un país que está en el boom de los commodities y que en este momento los commodities tienen muy alto precio, pero no se sabe qué va a pasar a largo plazo. ¿Ya? Y le dicen, no, usted lo que tiene que hacer es política industrial y diversificar. La respuesta es, ¿pero por qué si hoy día esto me está dando tanto resultado? ¿No? Entonces, nosotros tenemos el gran problema de que no nos podemos presentar frente a América Latina como una especie de aguafiestas de un momento de boom, como es este, ¿ya? Pero al mismo tiempo tenemos que dar mensajes más de largo plazo, o los queremos dar. Queremos dar mensajes más de largo plazo. Y la última pregunta tenía que ver con el problema de la captura del Estado por los grupos, ¿ya? Y hasta qué punto eso impide que el Estado actúe por lo que debiera actuar, que es en procura del bien común, etcétera. Por supuesto, eso es un dato de la causa, o sea, eso es parte de la economía política existente. Pero eso no significa que vamos a decir, bueno, entonces no hay nada que hacer. Sino, volviendo a la cosa con México, sino es ver cómo podemos empujar en términos de propuestas, cómo podemos empujar en términos de comunicacionalmente, ¿no? En términos también de el debate público, el debate político, de la denuncia, ¿no? Para reducir esa práctica tan fatal que ha habido en América Latina de la captura del Estado por grupos de interés. Bueno, Martín, para lo que son, bueno, primero que nada, creo que espectacular y muchísimas gracias.